días a todos. ¿Están listos para estudiar? Ya. Yo no, pero bueno. Déjenme pongo los ojos porque... ¿Quién de aquí tiene hijos adolescentes? Que ya se ponen los lentes y te empiezan a decir que eres un decrépito, que estás viejo. Bueno, ya sabe, ¿verdad? Yo tengo unos que constantemente me dicen... Y como que estoy empezando a creerles, porque sí, cada vez veo menos. A ver, Gálatas. ¿Qué tal esta mañana para estudiar? ¿Traen ganas de estudiar o no? Porque yo traigo mucha información y voy a necesitar que me ayuden. Porque me dijeron que vamos a estudiar y que vamos a revisar. Y ahí voy, es que traigo a mi esposa ahí diciéndome lo que tengo que hacer. Rápido, la producción es rápida, ya sabe usted, ¿verdad? Ya sabe, dice Irma. El otro día fui a terapia y me dijo el terapeuta, tu esposa te domina, y volteé con Irma y le dije, ¿qué le digo? Y me dijo, dile que no. Y yo dije, no me domina, no pasa nada, ¿no? Entonces no. Estoy muy agradecido con el Señor porque ha sido bueno con nosotros, ha sido una semana llena de bendiciones, y creo que para la iglesia ha sido, no sé, este año ha sido bueno, ha habido cosas muy buenas. La semana pasada disfruté mucho todo lo que vivimos con los hermanos que nos visitaron, y no sé qué le quedó a usted o qué aprendió, pero yo aprendí algo toda la semana y creo que me quedó muy clavado en el corazón que Dios es bueno, ¿no? Que Dios es bueno. Cuando Marvin se paró aquí y nos contó la historia que nos contó, te das cuenta de que el resultado es lindo, ¿no? Porque él nos platicó de algo que sucedió muy duro, muy difícil. Y Dios en su misericordia les ha permitido estar a su esposa y a su hija, y Dios ha sido bueno, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que si hubiera habido un resultado diferente, Dios no deja de ser bueno, pues Él sigue siendo bueno, porque hemos escuchado otras historias también donde a lo mejor hay que sufrir la distancia o el tiempo, la separación, pero Dios sigue siendo bueno, ¿no? Como creyentes a veces a las personas les decimos, entiendo o lamento tu pérdida. Yo les decía que como creyentes nosotros nunca tenemos pérdidas, pues yo pierdo algo cuando no sé dónde está, pero en el Señor, cuando alguien de nosotros parte, no fue una pérdida porque yo sé exactamente dónde está. Entonces fue un hasta luego o un hasta pronto, ¿no? Entonces estaba notando eso y me di cuenta que la semana pasada fue bueno para nosotros escuchar esos testimonios, y que el Señor ha sido bueno, ¿no? Y sigue siendo bueno, y ese Dios que ha cuidado de su pueblo y de personas y familias ha cuidado también hoy de nosotros. Entonces estoy muy contento, muy agradecido al Señor por eso. Fueron 2 semanas muy lindas escuchando información acerca del liderazgo de la iglesia, pero antes estuvimos hablando acerca de Gálatas. Entonces hoy vamos a hacer traigo como 6 horas de estudio, pero pues me dijeron que nada más unos 25 minutos, entonces voy a ver cómo reagrupamos todo eso y sacamos la información. Nada más necesito mucho de su ayuda, porque yo de repente tengo así como medio cabeza de teflón, entonces algunas cosas se me han escapado. Nos juntamos con los varones a estudiar el jueves y dijimos, vamos a hacer un estudio donde podamos tratar de resumir o recapitular lo que hemos visto. ¿Cuántos capítulos llevamos de Gálatas? 3. Entonces vamos a tratar de sacar la información de los 3 capítulos, hacerlo de una manera práctica, recapitular y tratar de disfrutar también lo que Dios nos ha marcado, ¿no? Entonces voy a necesitar mucho de su ayuda porque traigo información, pero esta información que traigo me gustaría rellenarla con lo que usted me va a aportar. Sé que cada uno tenemos diferentes necesidades. Sé que Dios nos habla muy diferente a todos, y que obviamente lo que vive Víctor, o lo que vive el hermano Heriberto, o lo que vive Trini, o lo que vivo yo, lo que viven mis hijos con las diferentes edades, pues es diferente, ¿no? Pero el Señor, en su gracia y en su misericordia, cuando nos juntamos a estudiar, el Espíritu Santo, que es maravilloso con nosotros, nos da a cada uno lo que vamos necesitando. Y una de las cosas que platicábamos el jueves con los muchachos, mis hijos se ríen porque digo los muchachos, ¿ya? Pero los muchachos jóvenes de la iglesia que nos juntamos a estudiar el jueves en la mañana, algo de lo que hablábamos es que queríamos ver lo que Dios iba a hacer a través de su palabra y de su iglesia también. Porque a veces somos 3, 4, 5 cabezas opinando sobre una idea, pero también yo sé que Dios le ha dicho muchas cosas a usted, que le ha hablado cosas hermosas,
y que cuando nos las cuenta también son de bendición para todos nosotros, ¿no? Más allá del estudio. Entonces creo que es una de las cosas que Dios hacía con su iglesia, y cuando los apóstoles se paraban y enseñaban y compartían y le dedicaban tiempo a la oración y a la escritura y a la doctrina, pues todos se nutrían, ¿no? Esa era la idea y eso es lo que el Espíritu Santo de aquel momento hacía y que lo sigue haciendo hoy. Entonces vamos a estudiar. Acuérdense que a mí me gusta mucho el tema de la enseñanza. Voy a utilizar el pizarrón, así es que no voy a quitar los del Zoom, solamente los voy a subir un poquito para que esté frío allá arriba. Ahí está. Ahí siguen, pero yo voy a, lo bueno es que me va a servir porque voy a ir rayando, entonces voy a utilizar esta raya para que no me salga así muy derechueca. Voy a tratar de seguirla ahí, y acuérdense que a mí cuando enseño, pues soy así medio trazo, lanzo información, y luego voy preguntando. Si tiene una duda, si algo le llama la atención, si en algo no se acuerda, lo que sea, lo tomamos y lo explicamos, ¿sí? La idea es que participemos todos. Creo que cuando empezamos a estudiar Gálatas, se dio una dinámica muy linda aquí en la iglesia, porque Rafa empezó a hacer preguntas y todos fuimos aportando cosas, y dicen que las personas aprenden mucho por escuchar, por ver, otras por sentir, pero cuando alguien enseña es cuando aprende claramente qué es lo que va a suceder, ¿no? O qué es lo que está analizando. Entonces, si enseñamos y aprendemos entre todos juntos, va a ser bueno. No se preocupen, no voy a ser como un maestro de la prepa. Yo también fui a la prepa y fui joven hace muchos años, suficientes como para que no me pregunte usted cuántos, pero iba a empezar una materia que me gustaba a mí, que era la clase de psicología. Llegó un maestro y dijo: muchachos, vamos a arrancar con nuestra primera vez la materia de psicología aquí en la prepa 10. Y yo estaba emocionado, con libreta en mano, todo, y dijo: vamos a aprender juntos, porque yo soy contador. Yo esperaba mucho más, ¿no?, de la clase, me emocioné, pero dije, bueno, dice el Doc la semana pasada, aquí que nos enseña es el Espíritu Santo. Entonces la clase va a ser buena, vamos a disfrutarla, porque el Señor es que nos va a enseñar. Entonces cierren los ojos, vamos a orar para arrancar nuestra clase, y vamos a retomar todo lo que nos dice Gálatas para nosotros. Vamos. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que vienes y nos hablas a nuestro corazón. Rogamos para que sea un buen tiempo, que podamos disfrutar, que podamos atesorar estas hermosas verdades y sobre todo ponerlas en práctica para nuestra vida y de aquellos que nos rodean y que nosotros también amamos. Gracias por todas tus bendiciones. En nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar. ¿Ahí siguen los de Zoom? ¿Sí? Nada más está bloqueado. Bueno, espero que nos sigan escuchando. Cuando voltee o mueva, pues ya nada más nos acomodamos. Vaya en su Biblia a Gálatas, por favor. Vamos a leer Gálatas. Vamos a leer algunos versículos iniciales, algunas cosas sencillas, y yo mientras voy a decirle, voy a contarle qué es lo que quiero hacer. Si no alcanza a ver muy bien de aquel lado y se quieren pasar para acá, hay muchos lugares, o un poquito más para acá, para que puedan ver lo que voy a trazar. Si trae hojas, si quiere rayar o en la adoración o algo, creo que le va a servir. ¿Qué voy a hacer yo aquí al frente? Le voy a hacer un mapa mental. ¿Quién sabe qué es un mapa mental? Los estudiosos bíblicos aquí. Mapa mental, a ver, Josué. Es una forma de organizar la información. Es una forma de organizar la información. Es que va en la prepa. ¿Alguien más que sepa qué es un mapa mental? ¿Mapa mental? ¿Como cuadritos con rayitas? Sí. Una laguna mental es que no viene nada a la cabeza. El mapa mental, la idea que tiene es que de una idea central podamos sacar varias y que nos quede presente. Entonces mi intención es hacer un mapa mental para que cuando usted hable o le pregunten sobre Gálatas, diga: yo me la sé, yo me sé esa. ¿Se parece? Entonces, si yo hago aquí y digo Gálatas, estamos viendo la carta a los Gálatas, la región de Galacia, ¿sí? Ok, pregunta, iglesia, ¿de qué habla? A ver, aquí estuvimos ya varias semanas y no, así como que, pues no sé, es que apenas vamos 3 capítulos, nada más son 6.
O sea que vamos a la mitad, hay que saber de qué habla. Pregunta, ¿de qué habla Gálatas? La solidez de la fe. La solidez de la fe. Entonces tenemos aquí una palabra. Fe. ¿De qué más habla Gálatas? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué? Corrección. Corrección de La ley no. Estaban judaizando la ley. ¿estaban qué? Judaizando. Estaban judaizando. Estaban imponiendo cargas a los nuevos creyentes. Ajá, entonces había muchas. Estaban regresando a la ley. Ajá, Gracias. ajá. A ver, vamos a arrancar con esas porque son varias palabras y me gustaría definirlas para ver si es cierto o no es cierto. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia, Pablo escribe a los Gálatas. ¿Cómo escribe? Regañando. Saluda y dice, hermanos amados en el Señor. Y yo, Estoy sorprendido. rapidito, ¿no? Así dicen por ahí en el rancho. Lo que se va a pelar, que se vaya remojando. Vamos a hablar, muchachos. Y agarra y hace una introducción rápida. Dice, Pablo, amado en el Señor, explica quiénes son. Y dice, oh, Gálatas. Entonces hay una palabreja aquí que está buena, ¿ah? ¿A qué le suena? ¿Alguna vez le dijeron insensato a usted? Sí, nomás sé con otras palabras, ¿verdad? Sí, ándele. Vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿saben de qué estamos hablando? Existen más o menos unas, creo que son 10 a 11 palabras diferentes del griego para la expresión de insensato. Sí, ininteligente. Esa es la palabra que usa Pablo para los Gálatas. Le dice, a ver, muchachos, ininteligentes. Compleja la palabra, pero se entiende muy bien. Los que somos inteligentes sabemos de qué está hablando. Y de los que son ininteligentes, pues ya se lo estarán imaginando, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo le dice a los Gálatas? Ininteligentes. Pregunta, ¿qué es la inteligencia? Saber, conocer, sabiduría, conocimiento. Si vamos al concepto bíblico, yo tengo dos expresiones diferentes: inteligencia y sabiduría. ¿Qué es sabiduría según la Biblia? El temor de Dios. O sea, yo veo lo que el Señor es, considero cómo lo hace Él, y cuando temo a eso, empieza a darme sabiduría. ¿Tiene que ver con la edad? No. Habemos gente vieja y necia, cabezona, ¿verdad? Y hay gente que es joven y tiende a ser muy sabia, se maneja con prudencia. Dice la Biblia que aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Entonces tenemos que aprender a guardar más silencio. Y dicen que por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, para escuchar más y hablar menos. A mí me cuesta mucho trabajo, soy muy sinaloense, hijo del doctor Rito, y mi papá sabe que hablamos hasta por los codos. Entonces nos cuesta trabajo. Pero me encanta porque Pablo dice ininteligentes. La sabiduría viene de parte de Dios. La inteligencia. La inteligencia es más humana, por así decirlo, pero también tiene que ver con el Señor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la inteligencia, el conocimiento del Santísimo. Entonces significa que mientras más conozco del Señor, más inteligente soy. Es una parte humana, ¿eh? Y esto sirve aún para la escuela, para el trabajo, para las finanzas, para todo lo que yo hago. Cuando conozco más de este libro, dice la Biblia, me da una promesa de ser un poco más inteligente. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a los Gálatas? Ignorantes. Dice inteligencia, capacidad de entender o comprender, o capacidad de Falta. resolver un problema. La falta de la inteligencia de entender o de captar la idea. Por eso Pablo va rápido a la carta. ¿Usted cree que Pablo está llamando ininteligentes a los hermanos de una manera muy seria y muy severa?
por alguna razón, tenía razón Pablo lo que les decía. ¿Estamos 100% seguros? ¿Por qué? Dice, porque lo dijo Pablo. Yo sí digo a mis hijos. ¿Pero por qué, papá? Pues porque soy tu padre. Digo, no vale tanto, pero es simple. El Espíritu Santo está guiando a Pablo a la escritura. Entonces es 100% seguro que la razón en que Pablo escribe así, sí era razonable, sí era necesario, sí eran ininteligentes los hermanos. Porque obviamente Pablo tomó tiempo para explicarles. Tomó tiempo para decirles, muchachos, esto es lo que está pasando. La carta va muy rápido a la información. Nos enseñaba Rafa que Pablo dice, hace un lado la información, los saludos, a doña Juanita, no, vamos a algo rápido. Están lentos, muchachos. Y Pablo utiliza un lenguaje irónico. Dice Pablo, estoy maravillado. ¿Viste cuando tu hijo o tu hermano o alguien que amas hace algo y nomás no la tiene y tú dices, pero brillas de veras? Pues es una forma irónica de decirle que sope, ¿no? Pero Pablo dice, estoy yo maravillado de verdad, o sea, sorprendido, me tienen anonadado de que tan rápido, dice, ¿se habéis alejado de aquello que entendieron del Evangelio para seguir otro? Y Pablo dice, no que haya otro, no que haya otro. A mí esa expresión, no que haya otro, me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque como que se parecía mucho, ¿no? Cuando nosotros vemos a unos gemelos, regularmente no sabemos quién es quién. Papá, mamá y los hermanos siempre saben quiénes son. Pero nosotros cuando los vemos no logramos identificar. O sea, vemos las mismas caras y la mamá dice, pues fulano es así, tiene el pelo así, lo identifica rápidamente. Nosotros no, porque nos vamos acostumbrando a ver. A veces nos acostumbramos a ciertas cosas nosotros y no nos damos cuenta. Pablo dice, ¿qué pasó, muchachos? Está siguiendo un evangelio con el que hablamos, dice, y ahora parece que están buscando otro, y no que lo haya. Ahí lo dice muy claramente, no que haya otro. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, dice versículo 6 del capítulo 1. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es la expresión o la palabra ahí? Pervertir. Modificar. ¿Hacer lo qué? Cambiarlo. ¿Alguien de ustedes ha tenido en su mano alguna vez una pluma Bic? Una pluma Bic. Y le quita el tapón, los azules. Y luego agarra el tapón. No me haga cara, ya sabe a dónde voy, ¿verdad? Ya sabe a dónde voy yo. Y agarra el tapón y le hace, ¡ay! Y se pica con el tapón. He visto mucha gente que hace eso. Está pervirtiendo el tapón. Porque el tapón tiene un uso específico. ¿Para qué se hizo? Para picar el oído, pues, porque está bien, es la forma. No, claro, se hizo para tapar. Específicamente, y le damos un uso diferente. Significa que lo estamos pervirtiendo. Tiene su misma esencia, tiene su mismo origen. Pareciera que sirviera para otra cosa y empezamos a pervertirlo. Pablo dice, hay algunos que vienen y lo usan para algo diferente. ¿Qué otro uso le podemos dar al evangelio a nosotros? Tenemos el evangelio, tenemos su riqueza. Pregunta, ¿en qué lo pervertimos? Lo dices a tu conveniencia. ¿A tu conveniencia? Esclavizas en lugar de... Esclavizas. Pregunta, vino el evangelio a nosotros. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. A ver, ok, las buenas nuevas. Cuénteme, ¿en qué fue bueno para usted el evangelio? En la liberación. ¿Liberación de qué? De pecado. Un cambio de la muerte. Pregunta, antes de Cristo, ¿quién sentía culpa? Y se le fue. Se le fue. Encontró en el Señor y dijo, es que, o sea, tú dices, híjole, todo lo que yo he hecho, lo que he sido, lo que ha pasado, no me gustaría que se enteraran, pues. El Señor viene y dice,
yo ceros, cuenta nueva, criatura nueva, aquí estás conmigo. Y lo primero que dices es, llegó la buena nueva, tenías miedo de la muerte, tenías miedo de un montón de cosas. Dicen que el primer temor a nivel mundial es a la muerte. El segundo, hablar en público. Es el segundo más difícil. El primerito, morirte. El segundo, hablar en público. Dar una información, una conferencia, hablar en público es el segundo miedo que la gente tiene más grande en la vida. Después vienen las arañas, las abejas y todo lo demás que se le ocurra, ¿no? Pero esos son los más grandes. La muerte y hablar en público. Cuando Cristo vino a usted y cuando llegó el Evangelio, ¿qué pasó con el asunto de la muerte? Digo, porque pues todos nos vamos a morir, ¿eh? Disculpe que se lo diga porque si veo como caras como de a poco. Sí, todos nos vamos a morir. Va a llegar, ya nos estamos muriendo. Cada vez que respiramos, nos oxidamos y estamos muriendo. Y todos vamos a morir. Bueno, las buenas nuevas llegaron a decirnos que el Señor pagó todo por nosotros. Nos deshicimos de la culpa, nos deshicimos del temor, nos deshicimos de la muerte, nos deshicimos del miedo, de un montón de cosas nos deshicimos. Y el Evangelio llegó a nosotros, y en eso que era tan complicado, tan trágico, tan doloroso, tan difícil, se convirtió así como que, dice por ahí un dicho, todo tiene remedio en esta vida, menos, y en Cristo es ganancia, dice Pablo. Entonces, esas son las buenas nuevas, ¿estamos de acuerdo? Dice, hay algunos que han venido para pervertirlas. Usted y yo cuando venimos a Cristo, algunos de nosotros no teníamos ganas de vivir, no teníamos ganas de salir, no teníamos ganas de relacionarnos con nadie, no teníamos algunos ganas de trabajar, otros era como que estudio, no estudio, ¿qué hago? No me importa. Mucha gente está en la desesperanza total y hoy lo vemos. Y de repente viene Cristo a nosotros y arranca ese primer amor de las buenas nuevas. Llega a nosotros y empieza la fe, y empieza la gracia, y empezamos a entender un montón de cosas hermosas para nosotros. Pero después como que se nos empieza a pervertir el asunto, ¿no? Entonces lo que ya no tenía ganas, ahora sí tengo ganas. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí, porque soy una nueva criatura, porque puedo compartir con otros, pero empiezo a pervertirme. Y aquello que utilicé para sentirme bien, para sentirme en paz, para sentirme tranquilo, yo vuelvo a regresar otra vez a lo que era. Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién nos llamó? Dijo, otra vez a regresar a lo mismo. Porque están volviendo a lo que tenían. ¿Alguien de aquí fue católico? ¿Alguien tuvo otra religión que no fuera católica y que antes de venir a Cristo? ¿Algún musulmán o algo? ¿Está raro, no? ¿Nada? Puro católico, todos éramos de la católica, ¿sí? La gran mayoría, bueno, algunos no, que están pequeños, no, pero la gran mayoría. Imagínense nosotros regresando a la misa, pues. Usted y yo bien emocionados porque alguien sacó un trozo de pan y le dice, esto es Jesús, y te hace falta cada semana. Y usted y yo vamos porque nos falta el incienso, así como que te pasen por un costado y que te suenen la campanita y que se pare el monaguillo y que te den una expresión y que alguien se para y lea y no entienda algo y luego le dé un beso y diga, esto es palabra de Dios. Y todos decimos, te adoramos, Señor. O sea, usted y yo regresando a eso, ¿usted lo ha imaginado alguna vez? Pero llega la regañada. Sí, ¿no? La regañada y el sermón, como el que estoy dando, pero no importa. Pero usted se imagina, usted y yo regresando a eso, ¿le gustaría? ¿Le llama la atención? ¿Alguien extraña la misa? Así que diga, yo sé que de repente, no sé, Trini dice, me hace falta una misa, ¿no? Me hace falta el agua bendita, pues. Así. Podemos pedirle a Rafa que cuando se vaya acabando la reunión, eche la bendición o algo. ¿Por qué no extrañamos? ¿Por qué no extrañamos nosotros? Porque no hace falta. Porque no hace falta. Y dice un versículo que para mí fue muy valioso, decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres, y somos libres. ¿Es malo todo eso? A lo mejor es la única forma en que hay personas que van a escuchar de Dios y de ahí va a empezar el inicio. No está mal.
Eso es lo que tiene, eso es lo que hay. Lo entiendo. Por eso cuando uno comenta con alguien más, a veces las personas van por la vida con una misa, con una virgen, con un santo, con una idea, como si fuera una pequeña veladora, ¿no? Que va caminando, alumbrando su camino. Un amuleto. Entonces tú llegas y le soplas la veladora, pues se va a poner loco, ¿no? Es obvio. Pero cuando tú llegas con el Evangelio, la luz de Cristo y lo que Él es que la persona guarda la veladora, ¿no? Y se siente mal, le sopla solo y lo hace a un lado porque está viendo la luz de la que Dios nos ha llamado. Imagínense, yo le hablo de la religión, pero ahora, pues no sé, le pregunto de otras cosas que hacíamos, que vivíamos, entonces, y regresamos a eso nosotros. Es domingo, yo era corredor nato de ahí del Metropolitano, y entonces no estudio, no vengo, no le tomo tiempo al Señor porque yo quiero ir a correr. Cuando estabas en Cristo ya no querías ni a correr porque ya no sentías nada para ir a correr, ¿no? Entonces el Señor te da luz, te da vida, te anima, y ahora sí otra vez yo regreso a las corridas, ¿no? Y empiezo a volver a los rudimentos. Y Pablo llama la atención por esa razón, aquí en el capítulo 1. Hace un llamado fuerte a la iglesia y les dice: ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Quién nos llamó? ¿Por qué otra vez el retorno? ¿Por qué volviendo a lo mismo? Y creo que es duro para la iglesia. Es un llamado fuerte para nosotros. ¿Por qué regresando a lo mismo? O a lo anterior, o a aquello que no nos dio vida. ¿Por qué regresar? ¿Es normal en nuestro corazón regresar? Miren, hermano, Israel decía: ¿qué hacemos aquí en el desierto? Bueno, vivían en Egipto y bueno, ya la pasaban bien, ¿no? Tenían buenos gobernantes, la pasaban padre, los fines de semana iban al palacio del faraón y comían con él y la pasaban padrísimo, ¿no? Estaban esclavos, pues. ¿Y qué extrañaban? ¿Se acuerda usted qué extrañaban las cebollas? Decía las cebollas. La carne. No, ni siquiera hablaban de carne, decía: extrañamos las cebollas y los ajos. Los cuernos. Es lo que extrañaban, imagínense. Muchos de ellos desde que nacían, muchas generaciones desde que nacieron hasta que murieron, fueron esclavos. Tu hijo crecía contigo y iba tomando tu lugar, haciendo ladrillos o lo que tuviera que hacer hasta que tú morías y luego él moría atrás de ti. Así era. Y la nación dice: es que te extrañamos, ¿por qué no nos volvemos? Y es salud, a veces es un poquito, uno los ve y dice: mira nomás, cabezones. Y bueno, insensatos, ininteligentes. Y uno empieza a leer y dice: sí, híjole, pues Pablo nos escribió a nosotros eso, ¿no? Pablo habla aquí en el capítulo 1, como recapitulando, habla de ángeles, habla de anatema. ¿Se acuerda esa palabra? Sí. Maldito o anatema, déjeme le escribo ahí para ver. Pablo habla de ser anatema, ¿qué significa? Maldición. Maldito o maldición. Dice Pablo: si alguien de nosotros mismos o un ángel del cielo viene, pues abarca todos los grupos para que no haya dudas, ¿no? Viene y comparte otro evangelio, dice: pero no que haya otro, ¿eh? Dice: sea anatema. Entonces, ¿de qué habla el capítulo 1 de Gálatas? Habla de fe, de gracia, de corrección, de cargas, de insensatos, de ley y de anatemas. ¿Sí? ¿La tenemos más clara ya? Sí. Ahí va, capítulo 1, ¿eh? Pablo empieza a hablar de su ministerio, de lo que él hizo. Y Pablo dice: muchachos, quiero que sepan que en medio de todas estas dificultades, lo que yo viví, dice: yo pasé de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador del evangelio. Entonces Pablo hace un contraste y pasa de perseguidor a predicador. ¿Sí? Perseguidor a predicador. Entonces, de eso habla el capítulo 1 de Gálatas. Es la forma en que Pablo va a presentar el evangelio ahí. Y yo empiezo a darme cuenta de que en alguna manera Pablo en la enseñanza va haciendo un contraste entre una cosa y otra de las que se vive. Entonces hace una especie como de división. Si la hacemos aquí,
más o menos. ¿Sí? Hace un antes y un después, hace unas palabras que son antónimos o sinónimos, pero hace referencia y va a ser un contrapeso contra uno y el otro. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, entonces yo voy a dividir un poquito ese grupo y quiero que nos enfoquemos de una manera más clara en lo que habla la carta en dos partes, que sería a lo mejor lanzar esta expresión para acá. Vamos a poner la ley. Y aquí vamos a dejar la gracia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces tenemos ley y gracia. Esto es básicamente de lo que habla la carta de los Gálatas. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué entendemos por ley? Ordenanzas, mandamientos, obras. ¿Saben que la Biblia habla de las obras de la ley? ¿Todas las obras son ley? Entonces sí hay que hacer obras. Bájenlo, bájenlo, van a empezar a... Fíjense que la Biblia habla de las obras de la ley y buenas obras. Siguen siendo obras, ¿no? Pero hay obras de la ley, que los rudimentos a volver a lo mismo otra vez, empezar a trabajar, echarle ganas, los mandamientos, seguirlos, y están las buenas obras. Lo que hemos llamado en Cristo Jesús a buenas obras. Dios las preparó de antemano. En Cristo Jesús son buenas obras y en el Antiguo Testamento eran obras de la ley, pero son obras. Entonces, ¿hay que hacer algo? Por eso le pregunto, yo no sé, hay que se peleen entre ustedes y, sí, no, y tú, fariseo, y empiezan a decirle cosas. Piénsele bien, ¿Dios nos habla a las obras de la ley o a las buenas obras? Hemos sido llamados a buenas obras. Entonces no se asuste cuando digan, hay que hacer cosas. No volvamos a los rudimentos, no, de las obras de la ley no. Pero a buenas obras hemos sido llamados. ¿Qué se nos llamó? Ahorita lo vamos a desarrollar para ir viendo qué es lo que pasa, para que no se me confunda y no salga de aquí, pues ahora ¿qué nos toca hacer? No nos toca hacer nada. No somos nada y Dios por su gracia nos ha permitido participar de su reino, solamente por su gracia. ¿Sí? Pero entonces entendemos que estamos dividiendo de esta manera, ¿sí? La ley y la gracia. Así se divide Gálatas, es la parte más simple de entender. Por eso la defensa del Evangelio. Pablo va a desarrollar cómo los hermanos estaban volviendo otra vez a la ley porque la extrañaban. ¿Era normal que los judíos extrañaran la ley, mis hermanos? ¿Sí o no? Estos hermanos que estaban allá, ¿qué kilometraje había hasta Galacia? ¿Unos 500 kilómetros? ¿600? Como de aquí a Culiacán. Más o menos, porque mi papá extraña la machaca y todo. Uno, quieres ir a las tortillas de harina, extrañas tu pueblo. La nación de Israel, ¿qué tenía de Israel en aquel tiempo? La ley, los rudimentos, la tradición. ¿Qué tenían que hacer cada año? Había que ir al templo, había que llevar un cordero, había que hacer una ofrenda y llevar el cordero pascual, sacrificarlo, o sea, tenían que regresar, sí o sí, a la nación de Israel. Entonces viene Pablo y les dice, muchachos, el cordero ya fue inmolado, sacrificio perfecto, no hace falta ningún otro sacrificio. Y ellos dicen, ya tenía los boletos yo para el siguiente año en Volaris, ¿qué les vamos a hacer? Claro, la iglesia, ya siendo iglesia, claro que extrañaba algunos rudimentos, pues habían estado acostumbrados durante milenios. Estos hermanos, algunos habían salido por la persecución y otros no, simplemente estaban allá porque eran así. Habían emigrado, habían salido, iban con sus ideas, sus tradiciones. El abuelo los sentaba, la abuela los sentaba y les platicaban la Pascua, todo era tal cual.
Pablo viene y dice, bien muchachos, todo eso fue una imagen de lo que Cristo vino a hacer. Ya tenemos al Cordero Pascual, ya está listo, todo está arreglado. Ya no es necesario volver año tras año. Usted y yo, antes de Cristo, hubiéramos conocido la religión judía, hubiéramos sido prosélitos. ¿A dónde tendríamos que ir en febrero? A Israel. Si yo adopto las ideas de ellos, ¿a dónde tengo que ir yo? A Israel, con un cordero para sacrificar. Bueno, allá vendían más baratos, hermanos. Los judíos es lo que hacían. Llegaban a otros lugares y ahí en el templo te decían, aquí tengo corderos baratos. Hay algunos tuertos, otros mochos, otros más baratos para que no cargue su cordero. ¿Sí? Aún hoy, así como los musulmanes tienen que hacen a la mezquita, los rezos. Ajá, a la mezquita, ajá. Volteando hacia Medina, ¿no? Donde está la mezquita, ajá, a la Meca. Así también los judíos ortodoxos hoy día también rezan 3 veces al día, volteando hacia donde se cree que está Jerusalén, donde está el templo. Donde queda la barda del muro de los lamentos, ¿no? Que es la única parte que queda del templo. Los que están en el mundo, pues. Los que están en el mundo voltean para allá, voltean hacia el oriente, ¿no? Hacia aquel rumbo. Nosotros, si hubiéramos adoptado eso, pues tendríamos que volver más o menos a eso. Obviamente esos hermanos se habían hecho durante años, seguían la tradición. Pablo viene, les comparte, les habla del nuevo Jesús, les habla de ese Cordero Pascual, todo se ha cumplido, entonces ¿qué pasa? Dicen, ya se acabó todo eso. Ya vino el amor, vino el perdón, es Jesús, pero los hermanos se quedaron con la idea todavía de que pues es que ni modo que se me quite el acento, pues. Si soy de Culiacán, digo, ¿cómo ha perdido el acento? Y tengo conocidos que tienen aquí 50 años y siguen hablando con el mismo acento. Porque te acostumbras a eso. Porque es lo tuyo. Y Pablo dice, muchachos, ya hay que darle salida a esto. Yo no quiero saber qué hicieron y qué fueron. Y yo también, dice, pero yo de ser perseguidor de la iglesia, dice, ahora me convertí en predicador de ellos. Y los demás daban gloria a Dios en mí, por lo que Dios ha hecho. Y Pablo les dice, yo sé que ustedes tenían mucho conocimiento y había mucha gente que tenía muy buenas ideas y mucho conocimiento en cuanto a nuestras creencias. Dice, pero yo lo superaba. O sea, Pablo dice, si me fue difícil a mí arrancarme todo eso, dice, sé que es difícil para ustedes, pero hay que superarlo, muchachos, a lo que sigue. El apóstol Pablo era más o menos contemporáneo del Señor Jesucristo. Eran cercanos a la edad. Nicodemo lo sabía. Y Nicodemo dice, ahí hay uno que Gamaliel es un gran maestro y tiene un pupilo. Y se llama Saulo de Tarso. Era el mero bueno. Pablo era de los de verdad. Y Nicodemo dice, como que a mí me falta uno, ¿no? Y va a buscar a Jesús, a hablar con él. Y llega y le dice, Rabí, porque vamos a ver cómo funcionan las cosas. Y el Rabí le pone una arrastrada a Nicodemo. Le da una volteada como de sartén, así como de mojarra, y lo saca frito, ¿no? Y el otro se queda viendo estrellas y le dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo regreso? Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, empezar otra vez. Pablo dice, yo era de ese grupo, de los buenos, de los grandes, de los que sabían, de los que conocían bien la ley. Dice, y todo ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo, pues. Ya llegó Jesús. Y se toma todo el tiempo para hacer la carta y dividirla, para que entiendan que hay gracia y que hay ley. Ninguna contrapone a la otra, pero ya pasó el tiempo. Y hay que entender qué es lo que sigue. Y se va al capítulo 2. Fíjese cuánto tiempo llevamos y ya vimos el capítulo 1. Voy a tratar de avanzar. Si tiene dudas me pregunta y me detengo, pero voy a avanzar. Dice capítulo 2. Pablo empieza a mencionar todo lo que hizo, dónde estaba, cómo se fue a un lugar y tuvo que estudiar, aprender. Luego habla acerca de la circuncisión, la incircuncisión. Habla y menciona una palabra ahí fuerte donde hace una reprensión al apóstol Pedro y habla de tener mucho cuidado con la hipocresía. Y dice, esto les pasó a ustedes y pues no nada más a ustedes. Dice, si Pedro, que estuvo con el Señor, fueron 3 años, aprendió todo, pues también Pedro andaba regando lo mismo.
y empieza a explicarles lo difícil que es abandonar ciertas ideas, ¿no? Y le habla acerca de la hipocresía, y luego viene a hacer un juego de palabras en el capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo va a ser muy intenso en lo que enseña y les dice a los Gálatas: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Pablo empieza a utilizar ya otras palabras más profundas, como las obras de la ley, la justificación, la gracia y la salvación. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Pablo dice, hay que empezar a definir, muchachos, ¿porque estamos en la ley o porque estamos en la gracia? Decíamos el jueves estudiando, si habláramos acerca de la gracia, ¿cuántos somos aquí? ¿30? ¿Cuántas opiniones de la gracia tendríamos? La pregunta es, ¿tenemos la misma todos? ¿Qué es gracia? Regalo merecido. ¿Qué es gracia? ¿Entendemos como iglesia la palabra gracia o como la gente? La gente dice, es que cayó en gracia y cree que es un buen favor. O la gente dice que gracia por gracioso. O gracia porque no puso la S. O gracia porque, tiene mucha gracia, que es divertido. ¿Usted y yo entendemos qué es la gracia? La expresión de gracia, ¿sí, doctor? También había entre las cosas, pues, los nombrecitos que le pedían a... Pues sin gracia. Era tu gracia, es con la gracia que habías nacido. Es con la gracia que habías nacido. Y le ponían gracia a alguien, no sabían que era un regalo. Por cuatro toribia. Sí, hay gente que se llama gracia, pero no sabe en realidad qué significa la gracia. ¿Usted y yo tenemos claros qué es la gracia? ¿Sí? 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 No, yo pregunto, digo, no quiero tampoco suponer, ¿verdad? Pero sabemos claramente qué es la gracia. Mire, decía un maestro en Argentina. ¿Sí? ¿Sí, hermano Alberto? Regalo y favor inmerecido. Regalo, favor inmerecido, sí, esa es la idea. ¿Qué tan inmerecido? Todo lo que te imaginas. O sea, lo más inmerecido posible. Es que esa es la profundidad de la palabra, cuando la entendemos. Por eso es importante traerla y pensarla bien, para darle profundidad. Decía un maestro, dice, mira muchachos, le voy a explicar un poquito así, dice más o menos cómo es la gracia, para ver si logramos entenderla. Dice, imagina que estás en casa, ¿no? Estás en casa y tienes familia, tienes un hijo. Dice, llega la tarde-noche, estás en casa, tú recostado en tu recámara con tu esposa, viendo televisión, lo que sea, y te das cuenta de que alguien entró a casa. ¿Alguien entró? Dice, y esa persona que entró a la recámara de tu hijo. Dice, y estando en la recámara de tu hijo, lo mata. Y esa persona sale corriendo. Dice, tú te das cuenta de la escena y corres atrás de él. Lo alcanzas. Y cuando lo alcanzas, porque lo tienes cerca, le pegas y lo tiras. Y cuando está en el suelo, ¿qué haces? Lo pateas hasta que te cansas. Haces lo que puedes y lo matas. Eso se llama venganza. ¿Sí? Venganza. Ojo por ojo. Pasó lo mismo. ¿Le hizo alguien que tú amabas? Tú haces lo mismo. Ley. Ojo por ojo. Misma escena. Tú corres. Y si lo alcanzas, lo tomas, lo movilizas, hablas a la policía, viene por él y se va a juicio, se llama justicia. Justicia. ¿Es lo justo? ¿Es lo correcto? Es lo justo. Tiene que pagar por lo que hizo. Más justo sería que lo mataras porque pues pagó con la vida, ¿verdad? Pensaríamos algunos de nosotros más violentos. Pero es escena. Otra escena. Pasa lo mismo. Tú corres, lo alcanzas. Lo miras a los ojos y le preguntas, ¿qué hiciste, cabezón? Y ves que las sirenas de la policía y le dices, va, vete. Yo veo cómo lo arreglo. Y lo sueltas. Y lo perdonas. Y se llama perdón, misericordia. Eso es duro. Humanamente hablando no nos alcanza para eso definitivamente.
Por eso es que tan inmerecida es la gracia, ¿no? La misma escena, usted y yo corremos y lo alcanzamos y lo agarramos y lo traemos a la casa y lo llevamos al cuarto de nuestro hijo y le decimos, te voy a amar y tú vas a tomar el lugar de mi hijo y ahora tú serás mi hijo y yo seré tu padre y vas a ocupar el espacio de aquel que mataste. Eso es gracia, mi hermano. Eso es totalmente imposible para nosotros, pero para Dios sí es. Y es muy duro, pero básicamente fue lo que hicimos nosotros y fue lo que el Señor hizo con nosotros. Es duro. Sí, decía uno de los hermanos el jueves, lo único que hemos aportado para la salvación nosotros como iglesia o como creyentes fueron los pecados, pues. Es lo único bueno de nosotros, por así llamarlo, que hemos aportado para ser salvos, el pecado. Cuando estemos con el Señor no habrá memoria de nada. Ya estaremos con Él, ya no habrá esperanza, ya no habrá fe porque estamos con Él, ya no es necesario. Pero siempre habrá memoria del pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ver las marcas de Cristo siempre. Y eso es por la eternidad. Algún día nos vamos a acordar cuando lo veamos a Él con tanto amor y veamos esas marcas que van a quedar en su cuerpo para siempre. Vamos a decir, ah, esas fueron las mías, pues. Vamos a ver todo lo que Él nos dio, todo lo que nos ha dado y todo lo que nos va a dar. Y lo único que ha recibido de mi parte, pues van a ser esas marcas. Entonces, es duro. Y Pablo dice, a ver muchachos, ¿qué pasó? Pues, o sea, ¿por qué regresamos a esto si estamos allá? Hemos sido posicionados, ya somos hijos. Pregunta, ¿cómo se siente el pelado que mató al hijo? ¿Por qué lo mató? ¿Por ladrón, por carnal, por torpe, por inconsciente, por violento? Y ahora te abraza el papá y te dice, tú eres mi hijo ahora, pues, o sea, no importa. O sea, el cuarto lleno de fotos del hijo, todo, y tú las ves y te sientes más mal, pero te abraza y te dice, yo te amo, aquí estoy contigo, no te preocupes. No va a pasar nada. Vamos a tener una vida diferente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentía ese hombre? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo nos sentimos usted y yo? ¿Sí? No le puedes decir papá, pues. Pasa el tiempo y quizás sí, pero de entrada, ¿cómo le dices papá? Yo creo que lo ves a los ojos, bueno, no lo ves a los ojos. Agachas la cabeza y él te dice, dime padre porque te amo, y tú con la vergüenza, con el miedo, con todo junto, y luego hasta piensas, no, papá, ni es cierto, pues. No es cierto, está esperando a que me duerma. Y las primeras noches no duerme, ¿no? Cuando viene el evangelio a ti, ¿cuántas veces? Otra vez hiciste la oración. ¿Qué señal hace que no es cierto? Pues, o sea, Cristo me perdonó. Ah, Señor, pero yo otra vez levanto la mano. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque sigues sintiendo lo mismo. Yo también, así era. Así era. Pero hoy estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Y por eso Pablo dice, define bien estas palabras. Por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Es por gracia, y utiliza la justificación, y utiliza la gracia, y utiliza el perdón, y utiliza la fe, y utiliza el creer, y utiliza el oír. Y Pablo dice al final del capítulo 2, fíjese qué hermoso versículo. Versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sería de más. Y Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. Usted y yo, mi hermano, hemos desechado la gracia de Dios. A lo mejor muchas veces, ¿no? Volviendo a las antiguas ideas, a la antigua forma de ser. Batallando con las mismas cosas, pues, o sea, dice, ¿cuántas veces he decepcionado a Dios? Batallo con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo. ¿Cuántas veces? Y a veces desechamos la gracia de Dios porque no entendemos que nos ha dado todas las cosas. Y dice, ya no vivo yo, habla de la crucifixión con Cristo, dice, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en mis fuerzas y en mi fe. No, dice, lo vivo en la fe de ¿quién? En la de Él, pues. Esa es la que puede, ni siquiera la mía. Entonces usted y yo tenemos que empezar a entender eso. Yo platico mucho con mis hijos en el sentido de que
Les digo, ten mucho cuidado con tu ego, con el mío. Y aquí brota todo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con el yo prometo, yo puedo, yo soy, y le voy a echar ganas. Ten mucho cuidado con eso. Depende de lo que Dios te diga. No te venzas, no te avientes, no te entregues, no nades de muertito. Pero ten mucho cuidado con las promesas personales, con lo que yo le voy a echar todos los kilos. Pues yo tengo muchos kilos y no, tampoco me sirven, pues. ¿Para qué le hacemos al loco, no? No me sirven. Y Pablo dice, ten cuidado, porque lo que ahora vives en la carne, vivieron la fe del Hijo de Dios, en la de Él, que es la fuerte, que es la que sí puede, y cree que te dio todas las cosas. Confía en eso. Por eso Pablo habla fuerte de la fe también. Vean todas las palabras que está utilizando, Mi hermano, todo esto es pura doctrina. Es lo que el Señor quiere que entendamos nosotros. Que lo tengamos y que lo llevemos a cabo. Que lo logremos porque es doctrina, porque es palabra de Él, porque es lo que nos sirve a nosotros. ¿En nuestra fuerza? No. En la de Él. Dice Pablo, oh Gálatas, insensatos, ignorantes, ininteligentes. No hay nada que tenga que hacer, nada más estúdiale, piénsale, búscale la forma, entiéndelo. Muchas de las cosas en que nos equivocamos, hacemos mal, mi hermano, es de pura ignorancia, porque tenemos todas las cosas ya dadas por el Señor. A veces, no sé si se ha dado cuenta y vemos personas que error tras error, problema tras problema, y siempre, qué mala suerte tengo, ¿no? Dices, si nomás era pensarle poquito, pues es bien clarito el problema, ¿verdad? Van a Electra por un préstamo de 20,000. A 5 años, pagando 8,000 mensuales. Y sacas la cuenta y dices, es $500,000 de pesos. Pero ellos bien contentos. Y tú dices, nada más el celular lo usa para muchas cosas. Ponle la calculadora. Sácale cuenta y date cuenta. Nunca lo vas a pagar y te vas a encharcar. Hay gente que no lo ve. Ya está haciendo fila, para el préstamo. Y tú dices, ¿es tan simple? Insensatos. Nos empieza a hacer falta a nosotros también. Hay que leer. Pablo se lo escribió a la iglesia. Y somos la iglesia. Fíjese bien, Vemos la hipocresía, vemos la fe versus las obras, la crucifixión con Cristo. Y Pablo dice, no desecho la gracia. Hay que tener mucho cuidado de no desechar la gracia de Dios nosotros. ¿Cómo podríamos desechar la gracia de Dios nosotros? Regresando a la ley. Queriendo hacer cosas para demostrar. Sí, queriendo hacer cosas para demostrar. ¿A quién? A veces, cuando somos más maduros, es a nosotros mismos. Nos entra como el espíritu Lupita D'Alessio, ¿verdad? Dice, hoy voy a cambiar. Y luego los más espirituales, como los borrachos conocidos, ¿no? Solo por hoy. No alcanza, mi hermano. No desechemos la gracia de Dios. Y nos cuesta tanto trabajo y tenemos que ser imitadores de Cristo. Pues ¿con qué ojos, divino tuerto? A mí no me alcanza, pues. Y desecho la gracia que Dios ya me dio, pues. Su gracia, su amor, su misericordia. ¿Hasta qué punto de la gracia? Hasta el punto más inalcanzable que se pueda. No desechar la gracia, lo que Dios ya nos ha dado. Brinca Pablo el capítulo 3 y dice, ¿alguien lo tiene ahí? ¿3:1? Sí. ¿Qué dice? Oh, Gálatas insensatos. Sigue pues. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjese, dice, ya fue presentado. No, algunas cosillas no están muy resueltas y hay problemas, pero ¿qué dice la palabra ahí? Claramente. ¿Dudas? No deberían. Es que no deberían. Pablo dice, ya fue presentado claramente crucificado. ¿Qué hace falta, muchachos? Nada, es solamente creer. Ahí está la gracia, ahí está la fe, ahí empiezan esas palabras que tendríamos que tener claras nosotros. Y por eso Pablo las presenta tanto y dice, muchachos, ya estuvo pues. Ahí está la información. Es difícil, sí, porque dice, otra vez, insensatos de nuevo. Dice, nosotros escuchamos y somos salvos. ¿A través de qué?
¿Cómo fue que logramos eso? A través de la fe. Dice, tú oíste, dice, lo lograste esto por oír o por las obras. Pues por oír con fe. El oír con fe, y utiliza otras palabras. La gracia se logra a través del oír con fe. Nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es bien claro. ¿Y cómo es? Por el oír. Y dice ahí, ok, está complicado. Aman tanto a la nación de Israel, les cuesta trabajo. Pues, ¿qué pasó con Abraham? Y trae el ejemplo, pues, del principal, ¿no? Si había dudas, si había miedo, ¿qué hizo mi papá? Pues, ¿qué hizo tu papá? ¿Qué hizo Abraham? Él creyó por fe y le fue contado por justicia. Y ellos están así como, caray, si mi papá es el padre de la fe, entonces quiere decir que él tenía mucha fe e hizo muchas cosas. Y dice, no. La fe de Abraham solamente le sirvió para creer y que le fuera contado por justicia. Sí, porque lo regó. No, pues sí, como nosotros. Pero ¿cuál fue la diferencia con Abraham? La fe, o sea, entonces cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. Cuando creyó, ¿qué? ¿Qué tenían que creer los Gálatas? ¿Qué tenemos que creer nosotros? Lo mismo que creía Abraham. ¿Qué creía Abraham? Dios le dijo a Abraham que saliera, que tendría muchos hijos, y empieza a dar varias ideas de lo que Abraham creyó. Serán benditas todas las naciones. Todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Acuérdense que Dios hacía promesas, pactos con diferentes grupos. Era o con personas, o con familias, o con una nación como Israel, o con la humanidad. Por ejemplo, cuando hizo un pacto con la humanidad, ¿qué pacto hizo Dios con la humanidad? Dijo, muchachos, ya no te va a venir la destrucción por agua, pues, o sea, que de repente dices tú, Señor, ¿estás seguro? Porque veo aquí las lluvias en Guadalajara y como que de repente empieza uno a pensar, pero el Señor dijo, con agua ya no. Y por eso llueve y sale el arco iris y es un pacto que Él hizo con toda la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mejor el alcantarillado. No, Él dijo que no, que con agua no. Y fue una promesa que dio a la humanidad. Que le dijo a un pueblo. Le dijo a la nación de Israel, yo voy a poner mi ley en su corazón. Y les seré por Dios y me serán por pueblo. Pero que son bien necios, es que no estoy preguntando, dijo el Señor. Va a pasar. Y es una promesa a una nación. Dios prometió cosas a personas. ¿Qué le prometió a David? Uno de tus hijos se va a sentar en el trono para siempre. Y decían, Jesús, hijo de David, ahí está. ¿Va a pasar? Va a pasar. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. O sea, ¿qué significa? De ti va a venir. Quiero que entienda algo, mi hermano, como iglesia, porque a veces es como que, ¿qué creyó Abraham para que le fuera contado? Porque él justo va a vivir por la fe. ¿Qué es lo que pasa? Mire, desde la antigüedad, lo voy a correr aquí abajo a ver si logramos verlo bien. Ahí voy, espera. Sí. Fíjese, desde aquí hasta aquí, más o menos por aquí andamos usted y yo, ¿sí? De cuenta que es la guía roja, man, por ahí, ¿va? Aquí inició el Génesis, y acá, ¿sí? Más o menos, ahí estamos. El evento más importante, desde la primera promesa. Aquí está Eva y Adán. Y hay un problema ahí. Entra el pecado en la humanidad. Y Dios dice, va a haber un tema entre ustedes dos. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero ¿de dónde viene la palabra simiente? De la palabra semen, semilla. Las mujeres no tienen. Entonces alguien va a nacer. Alguien va a nacer, no de ella, no de su simiente como tal, de una simiente, ¿sí? Del Espíritu Santo. Entonces tiene una promesa aquí. Y todos ellos, de aquí hasta acá, se salvan
Todos creyendo que alguien va a venir. No tiene nombre, pero yo estoy haciendo un sacrificio como le enseñó a dar a su hijo, a hacer un sacrificio y a decirle, este es el sustituto hasta que venga el sacrificio perfecto, que se llama Jesús, que ellos no sabían, pero creían. Entonces todos estos se salvan viendo a la cruz al futuro. Allá viene. ¿Se acuerdan cuando están en Lucas capítulo 2? Dice que un hombre llamado Simeón viene al templo y él venía porque el Espíritu Santo le dijo que fuera. Ya estaba viejo el hombre. Dicen mis hijos, era como de tu edad, papá. Ya era un anciano el hombre. Llega, tenía como 45, yo creo. Ese se morían muy jóvenes, pero era un hombre muy mayor. Dios lo mueve y él llega al templo. Imagínense año tras año, generación tras generación, pleito tras pleito, y de repente llega y ve el niño y dice, ay, aquí está. Los ojos chinguiñosos y llenos de cataratas, y dice, mis ojos lo vieron. Dice, es él, el que va a salvar a todas las naciones. Y Dios le revela a él que no solamente es Israel. Ya Simeón veía a Rafa, veía a Vilma, me veía a mí, nos veía a nosotros y dice, ya llegó él pues. Dice, ahora sí ya me voy en paz. Ya me puedo morir bien tranquilo porque veo que la promesa, imagínense lo que fue para él, darse cuenta de que la promesa se cumplió. Ve al bebé y dice, aquí está. Dice, mis ojos han visto al Santo de Israel. ¿Se imaginan? ¿Y él se salva? Pues viendo aquí nació. Y aquí lo ve él y se salva. Y todo lo que van viendo a Jesús, aquí, y aquí la cruz, aquí está el camino de Maús. ¿Sí? Entonces ellos ya vienen platicando y dicen, oye, Cleofas, ni no sé qué otro nombre, bien raro también como los de mis tíos. Pero le dice, ¿viste lo que pasó? Y le dice el forastero, ¿no? Que va caminando, que es Jesús, les dice, ¿qué pasó, muchachos? Y esto dice, no sabes, tú eres forastero, no estabas por acá. Dice, no sabes el merequetengue que se armó aquí. Vino un hombre y decían que era el Mesías y nos iba a liberar, y pasó esto. Dice, pero nos lo mataron. Dice. Y ahora traen el cuento ahí de que está vivo. Y Jesús dice, a ver, burros cabezones, y sensatos y inteligentes. Y abrió y dice que empezó desde Moisés y los profetas y les dijo, ¿no tenía que pasar eso? Y es como que, hasta que él desaparece. Pero todos van viendo. Y luego esos de Maús empiezan a contar, ¿verdad? El chisme a todos los del pueblo y los apóstoles y luego ya nacemos usted y yo un poquito más acá, más difícil. Pero volteamos hacia atrás y vemos la salvación en Cristo. Y hasta el último, que esté aquí, se salvará igual. Viendo siempre la cruz, siempre. Siempre. Esa fue la fe de Abraham. Abraham creyó que de él vendría y dijo, y le fue contado por justicia. Fue justificado, fue salvado en ese momento. ¿Cómo se salva la gente? Por fe y a la cruz. Entonces, siempre que compartamos el Evangelio, siempre, mi hermano, cuente las historias que se le antojen. Pero siempre vaya a la cruz, al inicio. Siempre a la cruz. Siempre hay que regresar allí. Divida todo lo que quiera, traiga la ley, traiga la gracia, hable de las ideas, pero siempre, siempre vaya al origen, siempre, porque allí está la verdad. Allí está la salvación. ¿Sí? ¿Qué otra palabra le agregaría? ¿Qué más cree que está escrito allí? ¿Qué más nos falta? ¿De la carta o de...? De la carta y de lo que estamos aprendiendo. Eternidad, quizás. La eternidad, pues, todos, hasta el último que se salve siempre va a ser con la cruz. Siempre. Entonces, es como nuestro origen, ¿no? Siempre regresar al origen. Siempre pensar en eso. En lo que Dios hizo y ha hecho. Regresar siempre a esa fe. Dios le dijo a Abraham que en él iba a salir la descendencia de la salvación y él lo creyó. Y Pablo le dice a los Gálatas, a ver muchachos, dice, pongan atención. Ya regresamos otra vez a todo lo que era necesario. Ya volvimos a la fe. Abraham así lo creyó y eso fue lo que le contó como justicia para salvarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues no, ninguna otra cosa.
¿Sí? Siempre regresar a la salvación, siempre volver al origen. ¿Sabe un escritor húngaro? Le preguntaban a él sobre la existencia de Dios. Y hizo una especie de poema o de diálogo para comprobar la existencia de Dios. Y lo escribió así, se lo voy a leer y con eso termino. Si tiene alguna duda, igual me pregunta, pero por eso voy a tratar de cerrar. Dice que había un par de gemelos en el vientre de su madre, ¿verdad? Estaban dos gemelillos y empezaban a platicar entre ellos. Y dice que un embrión le pregunta al otro, ¿no? Porque eran embriones apenas. Le dice, oye, ¿tú crees en la vida después del parto? Y el otro responde, ¿no? Por supuesto, dijo, por supuesto. Tiene que haber algo después del parto. Tal vez estemos preparándonos para lo que vendrá después, dice el embrión, ¿no? Entonces el otro contesta, tonterías, tonterías. ¿Qué clase de vida sería esa? Entonces dice el otro embrión, ¿no? Dijo el segundo, no sé, pero me imagino que habrá más luz que aquí y que tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras propias bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que hoy no podemos entender. Dice el primero, ¿no? Eso es absurdo. El cordón umbilical nos proporciona nutrición y todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es muy corto, así que la vida después del parto no es posible. Así que eso está fuera de discusión. Entonces el otro más analítico dice, el segundo insistió, bueno, yo pienso que sí hay algo y que tal vez sea diferente a todo lo que es aquí. Quizá ya no necesitemos de este tubo físico. El primero responde, tonterías. Si realmente hay vida después del parto, entonces ¿por qué nadie ha vuelto de allí? Obvio, ¿no? Dice, pues no sé, dijo el segundo, pero seguramente allí encontraremos a mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, ¿mamá? O sea, ¿realmente crees en mamá? Eso es ridículo, dijo. Si mamá existiera, entonces, ¿dónde está ahora? ¿Ha escuchado eso? El segundo dijo, ella está a nuestro alrededor. Estamos rodeados por ella, somos de ella, vivimos en ella. Sin ella, donde tú y yo estamos, no podría existir. El primero dijo, bueno, ya que yo no puedo verla, lo lógico es que no existe. ¿Sí? Dice el segundo, a veces cuando estás en silencio, si te encuentras de verdad en silencio, podrás sentir su presencia. Y si te callas, podrás escuchar su amorosa voz. ¿Qué le parece? Una buena analogía. Regresemos al origen, ¿no? Regresemos. Esperemos, escuchemos. Porque ahí está papá. Ahí está papá. Somos de él, estamos en él y somos para él, ¿no? Y el día de mañana que tengamos que salir, que atravesar esa dificultad de salir del líquido y volver y pasar y ver la luz, algún día iremos a la luz y va a haber más luz que aquí donde estamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que a veces las personas piensan así, pues ¿dónde está? Pues ¿qué es? Pero hay que aprender a guardar silencio también nosotros y escuchar su voz y decir, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Pablo estaba desesperado porque la iglesia entendiera, por eso saluda muy rápido, explica un poco de él, de la hipocresía, de todo lo que sucede y termina diciendo, yo no desecho la gracia de Dios. O sea, de verdad, si nosotros fuéramos justificados por lo que hacemos, entonces ¿para qué venía Cristo, no? Sería ridículo, sería innecesario. Pero el Señor ya vino. Ya vino y lo único que hay que hacer, hermano, es creerlo. Y claro, compartirlo. Compartirlo. Hay un montón de embriones al lado de nosotros que nos dicen lo mismo. Pues anda, yo no veo nada. ¿Por qué nadie ha vuelto? O sea, y sabemos que hay algo más, mucho más, es nuestra esperanza. Eso es en lo que confiamos. Entonces, vayamos porque papá está esperando, ¿no? Entonces hay que compartir con todos aquellos que están a nuestro alrededor, que papá sí está allí, que está esperando por nosotros, que
espera vernos, ¿no? Y disfrutar con nosotros. Siempre ha sido el propósito y el plan de Dios. Estar cerca de su pueblo, ser por Dios y ellos por pueblo y estar juntos, una convivencia. Anhelemos eso, que el cielo está cerca, ¿va? Que el Señor nos bendiga. Si tienen alguna duda, me dicen, aquí traigo más información, ¿va? Gracias.